Shining sun, diamond, and can see me. Ya voy a estar dando clase ya. My heart is shining so much diamond. Chosen to keep on, just your time.
Unos minutos comenzamos, que sigan entrando más personas, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a otra auxiliatura más. Bien, Buenas noches. buenas noches. Creo que ya están terminando la materia, ya han terminado el laboratorio. De aquí nos quedan probablemente dos clasecitas más. Vamos a avanzar hoy día todo lo que es termostática y termodinámica, lo veríamos la próxima clase, ¿bien? Y ahí terminar el avance. El examen final viene más que todo de termostática y termodinámica, ¿bien? Bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué me dice? Vamos a hacer modelo de examen. Todos los ejemplos que doy son de modelos de examen, a menos que yo me los invente, ¿ya? ¿Hay examen final de todo lo avanzado? No, el examen final es de termostática y termodinámica. Ya no suele entrar los otros temas, así que solamente de aquí para adelante, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando de termostática. Termostática es la parte de la física que estudia el calor, ¿ya? Que no genera trabajo. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que es muy difícil ver el tema de estática y dinámica del mismo punto como lo veíamos en los anteriores temas. Por ejemplo, si nosotros agarramos y decíamos dinámica, hidrodinámica, es porque el fluido se está moviendo, el objeto está moviéndose. Si es estática, está con velocidad constante, ¿bien? El tema de termostática, ¿bien? Es más complejo que eso, o sea, desde el punto de vista teórico, ¿ya? Y vamos a avanzar un poquito de teoría porque eso, ya saben, entra también. Entonces, termostática es la parte de la física que estudia
la temperatura que no genera trabajo. Así es más seguro. ¿Bien? ¿Por qué decimos que no podemos tomar en cuenta que la temperatura está estática? Digamos? Porque, para empezar, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el estado relativo de calor o frío que tienen los objetos. Es una propiedad intrínseca de los objetos. Un objeto puede estar caliente, puede estar frío. ¿Ya? No puede existir el frío sin el objeto ni viceversa. En cambio, si nosotros lo llevamos de un punto de vista más matemático, sí puede haber, digamos, fuerza sin ningún objeto, ¿no? Que vendría a ser un vector. Entonces, la temperatura depende mucho del material. ¿Ya? No va a ser la misma un pedazo de madera que un pedazo de vidrio. Entonces, es una propiedad de los objetos. Es lo primero que vamos a tener en cuenta. La temperatura realmente tiene que ver con el movimiento de las partículas. ¿Ah? Las partículas se tienden a mover, siempre están en constante movimiento. Mientras estas partículas son más rápidas, existe mayor temperatura. Mientras son más bajas, existe menor temperatura. Es por eso que no podemos hablar de estática, porque no van a tener una velocidad constante. De hecho, es imposible llegar a que la temperatura, que las partículas tengan velocidad cero. No puede ser cero. Estamos hablando de cero absoluto en ese caso. Por lo tanto, vamos a tener que entenderlo de esta manera. Termostática no genera trabajo. No genera trabajo. ¿De dónde viene esta premisa? Fácil. ¿Qué es el trabajo? Fuerza por la distancia. ¿No ven? Si hablamos de dinámica, va a haber una fuerza que lo mueva, ¿no? O sea, tomándolo en cuenta el concepto general que tenemos. Pero si fuera estática, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Y cero por distancia sería cero. Si no genera trabajo, es termostática. La próxima clase ya vamos a hablar un poco de en qué momento y bajo qué circunstancias genera trabajo. ¿Ya? Pero en eso tenerlo bien en claro. La temperatura entonces es una propiedad intrínseca de los objetos, ¿ya? Es un estado relativo de calor o frío que tienen los objetos. Digo relativo porque lo que puede ser caliente para uno va a ser frío para otro. Si yo le digo, una persona está a 38 grados de temperatura, está con calentura. Si un perro está con 38 grados de temperatura, está medio frío, ¿ya? Está con baja temperatura. Por eso es relativo. La temperatura, los cambios de temperatura, ¿ya? Suceden de acuerdo a lo que se llama la temperatura. ¿Ya? Los cambios de temperatura van ligados a el coeficiente. Bueno, lo vamos a ver eso en un ratito, ¿ya? Entonces quiero que se queden con eso, ¿no? Temperatura y termostática. Los primeros dos conceptos importantes, ¿ven? Dilatación, el primer tema, ¿ya? Dilatación, ¿qué es la dilatación? Es la propiedad que tienen los objetos de contraerse o de expandirse debido al cambio de temperatura, ¿ya? Siempre tomen un sentido neutro, ¿no? No van a decir que se calienta ni que se enfría. Ya vimos que el frío y el calor es relativo. Entonces, simplemente cambia la temperatura. ¿Por qué pasa esto? Cuando un objeto está formado de partículas, ¿no? Cualquier objeto.
A medida que este se calienta, las partículas empiezan a moverse con mayor rapidez y necesitan más espacio. Como necesitan más espacio, ¿qué tienen que hacer? Expandir su zona. Por eso es que se tienden a expandir. Bien, entonces eso es calor. Si le agregamos calor, se expande. Si nosotros le quitamos calor, ¿qué va a pasar? Las moléculas van a empezar a moverse más lento cada vez. Como están más lentos, necesitan menos espacio, se acomodan mucho mejor. Bien. Y esto se contrae. Entonces, agrego calor y quito calor. ¿Ya? Bueno, ¿de qué depende esta expansión o contracción? Del coeficiente de dilatación. Sabemos que tanto expansión como contracción son dilatación. Entonces tiene un coeficiente de dilatación. Depende del material, cada material tiene su propio coeficiente. ¿Ya? Si yo pongo, no sé, una placa de metal al horno y un plato de Pirex es un vidrio medio plástico, al mismo horno durante el mismo tiempo y después agarro, lo saco con las manos peladas cada uno, el Pirex capaz no me queme mucho y si agarro la barra de metal se me queda pegada, ¿no? Y se me descascara la piel. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque tiene mayor coeficiente, estamos hablando de calor, bueno, son diferentes. El vidrio va a dilatarse menos. Por eso es que el Pirex no se rompe. Yo lo puedo meter al horno sin que se rompa. En cambio, si yo meto un vidrio normal, se va a romper porque se va a dilatar mucho. Bien. Este coeficiente de dilatación entonces es propio de los objetos o el material. Es propio del material. Es como su huella digital, su segunda huella digital. La primera que vimos en este año es la de ¿cómo era? La densidad, sí, ¿no? La densidad sería. Sí, la densidad, ¿ya? Era un valor que era propio de cada objeto. El coeficiente de dilatación también es un valor propio de cada objeto. ¿Bien? Estos son valores de tabla. Eso quiere decir que me los tienen que dar los valores sí o sí, ¿ya? Si yo pongo oro aquí, si yo calculo el coeficiente de dilatación del oro aquí, o en Marte, o en el lugar donde me dé la gana, va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, oro va a seguir siendo el mismo en cualquier lado. Son valores de tabla. Así que sería bueno que en su formulario también ya tengan algunos coeficientes de dilatación bastante comunes, como el oro, plata, plomo, vidrio, madera, cobre, estos son los más comunes. Sería bueno que los vayan teniendo en el caso de que no se los den. Entonces, se lo dan. Bueno, seguimos. Siga bien. Coeficiente de dilatación existen tres tipos. Bien. Tenemos el lineal. Van a tener paciencia porque mi le parece alfa. Tenemos el lineal, el superficial y el volumétrico. ¿Ya? El lineal se lo representa por alfa. ¿Ya? El superficial se lo representa por beta. Y el volumétrico por GAN. ¿Ya? Quiere decir que si yo hablo de cobre, va a tener un coeficiente de dilatación lineal, va a tener otro coeficiente de dilatación superficial que va a ser diferente que el lineal, y volumétrico va a ser diferente a los dos anteriores.
¿ya? Entonces, cada uno es un valor diferente. Pero también yo puedo decir que B va a ser similar a decir 2 por alfa. Entonces, un ejemplo, porque no son así los coeficientes. Si alfa fuera 5, beta sería 10. ¿Ya? Y gamma sería 3 alfa. En este caso, 5, 10 y 15. ¿Ya? Obviamente no son los coeficientes de dilatación reales, pero va en ese sentido la cosa. ¿Bien? Dilatación superficial, lineal y volumétrica. Alfa, beta, gamma. Ahí están sus valores. Hay valores de tabla, por si acaso, hay tablas donde podemos encontrar beta, ¿ya? O sea, los valores de coeficiente de dilatación superficial y lo mismo volumétrico. Pero lo más común de buscar y encontrar es lineal. Así que si por algún motivo no encuentran la superficial o volumétrica, o solamente se le dan la lineal, ya saben cómo encontrar. ¿Bien? Los ejercicios de dilatación son muy sencillos, ¿ya? De hecho, existe solamente una fórmula, la cual es, en el caso de lineal, ¿no? Longitud final va a ser igual a longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Esta es mi fórmula. Este es de lineal. ¿Ya? Si yo quiero encontrar superficial, en vez de L, le pongo el símbolo de superficie. ¿Ya? Y si quiero volumétrica, el símbolo de volumen, ¿no? Y la otra diferencia es que aquí usaríamos el coeficiente de dilatación lineal y aquí el volumétrico. Pero por lo demás seguiría siendo exactamente lo mismo. ¿Bien? Al tener una sola fórmula, lo único que tienen que saber aquí es despejar. Porque a veces le van a pedir cuál es la longitud final, cuál es la temperatura final, inicial, cuál es el coeficiente de dilatación. Bien. Y ustedes van a tener que despejar y saber despejar. ¿Ya? Como se va a llevar un formulario, ya pueden despejarlo en su casa con tranquilidad, entre amigos, así. Ya lo tienen listo y lo llevan al examen. No hay problema, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Bien, van de esta forma. Bueno, ponemos datos. Dice, hay una barra de hierro que está a 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La barra está al principio con 20 grados. Esto es temperatura inicial. 20. Ya, vamos a anotar aquí mejor la fórmula. Longitud. A disculpar, mi L se parece a alfa. Longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces tenemos que buscar que estén los datos aquí. En este caso, longitud inicial ya la tengo. Se introduce un horno y cuya temperatura se desea determinar. Entonces la temperatura final es X. Es lo que yo no sé. El alargamiento, aquí vamos a tener algo en cuenta. ¿Bien? Esta es una fórmula, el cual me calcula la longitud final. O sea, si me dio 1 metro, al final de la dilatación va a medir 1.02 metros. Eso es lo que me va a decir.
Sí, sí, lo estoy grabando. En el caso que yo quiera buscar, esto es lo que se le llama la diferencia de longitud. ¿Ya? Diferencia de longitud va a ser igual a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Esta fórmula entonces me sirve para encontrar la longitud final. Y esta me va a decir cuánto creció. ¿Ya? Yo meto una barra de 1 metro al horno y me dice, la primera me va a decir, saco la barra y va a medir 1.02 metros. ¿Ya? Meto la misma barra y la segunda fórmula me va a decir, creció 0.2 metros. No sé si se entiende la diferencia. Aquí me va a dar la longitud final con todo barra y aquí solamente me va a decir cuánto creció. ¿Ya? Entonces, utilícenlo dependiendo de lo que se necesita, ¿no? Bien, en este caso creo que vamos a utilizar esta fórmula de aquí, ¿verdad? Porque dice, el alargamiento sufrido por la barra es de un céntimo de su longitud inicial. Bien. A ver, vamos a ver. Este ejercicio lo podemos ver de dos maneras. Bien. Eh, la diferencia de la longitud dice que es de un céntimo, un centésimo, ¿no? Centésimo. ¿Cómo yo calculo un centésimo? 1/100, ¿ya? O lo equivale a 0,01, al 1%, ¿ya? Un céntimo de su longitud inicial. Quiere decir que solamente creció, si medía 100 metros, va a crecer 1 metro, ¿ya? Entonces, aquí creo que lo más complicado de este ejercicio es saber la longitud final o la diferencia de longitud. ¿Ya? ¿Qué cosa yo también puedo decir? Bueno, se dice, puedo decir que la longitud inicial es de 100, el 100%. Y la longitud final es de 100 más un céntimo, ¿no? Que sería 1, ¿ya? Puedo tomarlo de ambas maneras, ¿ya? Yo prefiero que se tome de esta forma. Al final va a terminar siendo lo mismo, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a tomar como 1/100. Solamente ha crecido 1/100. Creció 1 metro si es que la barra hubiera medido 100. Es un decir, ¿no? ¿Verdad? Así se lo podría decir. Bien. Bueno, esto es igual a 1 más alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal que ya me lo están dando aquí. 11,8 por 10 elevado a la menos 6. Entonces lo ponemos acá. 11,8 por 10 elevado a la menos 6. Y aquí tendría la temperatura final, que no me la sé, menos la temperatura inicial, que es 20. ¿No? Y ahí tendría mi fórmula escrita. Tendría que despejar TF nomás, ¿no? Bueno, una de las cosas que les voy a recomendar es que sepan utilizar bien su calculadora. A esto se le denomina, ya, no me acuerdo, representación científica. Representación científica. Bien. Cuando los números son muy grandes, o sea, son muy pequeños, perdón, se lo calcula de esta manera.
que es como decir, tenemos 11,8 y dice por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Quiere decir que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 números antes de llegar a la coma. Entonces, este vendría a ser igual que decir 0,00000118. ¿Ya? Ustedes lo meten en la calculadora. Si no le sale con el elevado así, busquen en internet o algo cómo llevarla a su calculadora a la representación científica. ¿Ya? Porque no lo van a poder hacer si le ponen así, porque muchas veces si yo le pongo esto, la calculadora lo redondea a cero. ¿Ya? Entonces siempre mejor llevarlo a la forma científica. ¿Listo? Bien, vamos a despejar entonces. Bien, 1 dividido 100. Este 1 estaba sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Ves? Aquí sale esto. Bien. Esto, esta es la temperatura final. No, esta es temperatura inicial. Siempre va a ser más caliente, ¿no? Ya. El 1 estaba sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Ya? Este de aquí, que estaba haciendo, un ratito, este está sumando, pasa al otro lado a restar. Este está multiplicando, pasa a dividir a todo. Esto es 11,8 por 10 elevado a la menos 6. Y finalmente, este de aquí estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Ya, pero creo que va a salir negativo. A ver, ¿alguien me puede sacar esto de aquí? El valor de temperatura final. A ver, vamos. Sáquenme el valorcito de acá. Sí, ¿no? Ahora vamos a verlo ahorita. Estoy yéndose por otro lado. Ya, a ver. Creo que el planteamiento de la temperatura de esto no salió tan bien. Lo vamos a hacer de la otra forma ya. Ya, vamos a hacerlo de esta forma. Con esta de aquí. Yo digo que mi longitud inicial es igual a L. ¿Ya? Temperatura inicial es de 20 grados. Vamos un ratito ya.
Bien, es como la longitud inicial va a ser L, ¿no? Porque vale un número X. La longitud final va a ser igual a 1,01L. ¿Por qué? Porque era L, o sea, es como si hubiera un 1, pero ha crecido un centésimo de su longitud. Por lo tanto, queda el 1 más el 1%, ¿no? Un centésimo, que es 0,1. ¿Ya? Vamos a ver. Tendríamos 1,01 L es igual a vamos a despejarlo primero, ¿ya? No hay mucho lío. Longitud final es igual a longitud inicial, 1 más alfa, temperatura final, menos temperatura inicial. ¿Ya? Segunda recomendación, y como lo vemos aquí, eviten sustituir hasta que ya esté completo, ¿ya? Porque si no, capaz nos hemos chipado a la hora de, de despejar, así que siempre lo despejamos desde esta forma. Bueno, vamos a calcular entonces temperatura final, que es lo que se está buscando. ¿Sí? Este de aquí pasa a dividir. Dividido longitud inicial, ¿no? Este de aquí pasa, este está sumando, a ver, pasa a dividir, queda esto, pasa a restar, mira, queda igual, dividido alfa más temperatura inicial. Esto es igual a temperatura final. A ver. Lo veo borrado. Ya, bueno. Es imposible que salga más frío si se ha dilatado, ¿no? Bueno, 1,01 dividido 1, ahí está, menos 1 dividido 11,8 por 10 elevado a la menos 6 más 20. Ahí sí, ahora sí va a salir algo, ¿ya? A ver, ¿cuánto ha salido ahí? Ahí está. 867,46 grados centígrados, ¿no? Ese vendría a ser entonces la temperatura final de la que sale el horno. ¿Bien? Entonces, con este ejemplo, ¿qué vemos? Primero, elegimos cuál es la más útil, ¿no? Si no nos sale en una, lo probamos con el otro, ¿ya? Y segundo, creo que de preferencia despejar antes, ¿ya? Si nos podemos, si se ponen aquí críticos, ya pueden estar copiando esta fórmula en su formulario, porque es la fórmula de la temperatura final. ¿Ya? Bueno, los ejercicios con dilatación vienen a ser más de lo mismo. Se quiere medir la temperatura de un horno, ya, este es exactamente lo mismo. La diferencia aquí ya me está diciendo cuál es la dilatación sufrida, me está diciendo 1,2. Eso quiere decir que la longitud inicial va a ser igual a L y la longitud final va a ser igual a 1,012L. Bien. El porcentaje, por si acaso, ¿cómo yo sé que es esto? Bueno,
a mí me dicen que ha crecido 1.2%. Bien. Esto es 1.2 sobre 100, ¿no? Sobre 100%. ¿Cuánto me da? 0,012 y porcentaje con porcentaje 0. ¿No? Esto es lo que ha crecido. ¿Ya? Ahora, si esto es lo que ha crecido, yo le agrego el 1 que estaba en un inicio, ¿no? Porque esto es un 1. Entonces, ¿cuánto me queda? 1,012. En este caso es metros. Ya le vamos a poner L, porque no sabemos qué medida es. ¿Ya? Entonces, utilizamos esta forma. Bueno, los ejercicios, como les decía, son más de lo mismo. Aquí usamos una lámina metálica de latón, dice. Ya, una lámina de latón. Ah, este es otro más complejo, lo vamos a ver después. Bueno, ya vamos a ver esto. Otro ejemplo. Lo primero que vimos fue coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Lineal. Bueno. Ahora tenemos otro problema. Problema 2. Una lámina metálica de latón a 10 grados centígrados tiene la misma superficie que una lámina delgada de acero a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura común a la cual ambas láminas tienen que estar para que se vuelvan a tener la misma superficie? Bien. Entonces, en este caso tenemos dos láminas. Esta lámina y esta lámina. Bien. Entonces la vamos a hacer por separado. Cada lámina tiene, obviamente, una temperatura inicial. ¿Ya? En este caso es, la primera va a ser la de latón, que va a ser de 10, ¿ya? Y la otra temperatura es de 20 grados centígrados. Esa es su temperatura inicial 1 y 2. Le vamos a poner prima. ¿Qué más? Coeficiente de dilatación lineal. Lineal, dice, ¿no? De latón es de 1,9 por 10 elevado a la menos 5. El otro, prima, le vamos a poner 1,1 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Tienen diferentes coeficientes. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Dice que a esta temperatura tiene una longitud inicial que va a ser L. ¿Ya? Lo interesante es que son iguales, ¿no? Y la longitud final le vamos a poner F, X, que también va a ser la misma. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Temperatura final. Dice, ¿cuál es la temperatura común? Entonces también va a ser la misma. Bueno. Colocamos la fórmula. Longitud final va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más. Este caso, estamos viendo que es una lámina. Por lo tanto, se usa, no vamos a hacer longitudes, vamos a hacer área.
temperatura final menos temperatura inicial. Y el otro va a ser área final prima es igual a área inicial prima 1 más beta prima temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Bueno. Vamos a reemplazar algunas cosas. Porque, por ejemplo, esta área final y esta área final, ¿ya? Van a ser la misma. Si yo digo, si AF va a ser igual a AF', entonces área sub 0 por 1 más beta por TF, dijimos que era T, ¿no ve? Menos temperatura inicial va a ser igual a sub 0, que va a ser la misma en ambos casos, porque el área inicial es la misma, multiplicado por 1 más beta prima, dividido temperatura menos temperatura inicial prima. ¿Ya? Como estas áreas son las mismas, se simplifica. 1 más 1 de ambos lados también se va. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Beta por temperatura menos temperatura inicial va a ser igual a beta prima por temperatura menos temperatura inicial prima. Ahí queda. Este dato, este es mi incógnita, este dato, dato, incógnita y dato. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Despejar. Bien. Tengo que despejar la temperatura final. Sería beta por temperatura menos beta por temperatura inicial. Esto es igual a beta prima por temperatura menos beta prima por temperatura inicial prima. Este de aquí pasa a restar y el otro pasa a sumar, ¿no? Beta por temperatura menos beta prima por temperatura es igual a beta por temperatura inicial menos beta prima por temperatura inicial prima. A ver qué dice. Su examen es claro. Si se dan cuenta, acá la fórmula es la misma. La única diferencia que hay que hacer es despejar, es despeje. La misma forma que física 1. Si tengo dos objetos que son diferentes, que son dos objetos diferentes entre sí y tienen algo en común, tengo que igualarlos. Y es simplemente despejar. Ya no hay que hacer cálculos raros ni nada de eso. ¿Ya? Y entonces quedaría de factorizo t, beta menos beta prima, es igual a beta por t. Aquí menos beta prima por temperatura inicial prima. Este aquí pasa a dividir. Ahí está. Y tendría mi fórmula, ¿no? Sé que suena un poquito fregado, ¿no? Reemplazamos. Beta, bueno, que sería esta, ¿no? Beta es alfa por 2, que sería 2 por, ¿cuánto sería 2 por 1.9? Mejor. Vamos a hacerlo más rápido. 2 por 1.9, ¿no? Sería 3,8 por 10 elevado a la menos 5, ¿ya? Como lo he sacado beta, multiplicando este por 2, ¿no? Temperatura inicial, 10. Menos
Este sería 2,2 por 10 elevado a la menos 5 por 20, ¿no? Dividido 3,8 por 10 elevado a la menos 5 menos 2,2 por 10 elevado a la menos 5. Y ahí me debería dar la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que hice acá? Deducir, Robert. Son dos objetos diferentes que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Yo si quiero, hubiera querido, también hubiera despejado el área inicial y los hubiera igualado. También la temperatura inicial también lo hubiera igualado, ¿no? Pero lo más sencillo ahorita vi que se igualaba las áreas finales. Entonces, despejo. La mayoría de las veces cuando se hace eso, ya saben, las variables vuelan, ¿ya? Porque son las mismas. Creo que el problema aquí vendría a ser deducir cuáles son las que son iguales y no chiparse, ¿ya? Y me daría mi temperatura final. No sé cuánto sería porque mi calculadora de la computadora no es eso. Bueno, seguimos. Este es bien interesante. Ya vimos que si tenemos lineal, utilizamos coeficiente de dilatación lineal. Todo eso debo hacer en el parcial. A ver, vamos a verlo. Se preocupa la gente. Como le comento, se ve, o sea, se ve harto, pero en realidad es puro despeje. ¿Ya? Todo esto lo que he hecho es despejar. No tiene no tiene mucha lógica. ¿No? Es simplemente saber las leyes de despeje. Entonces, despejar nomás. Todo lo que es dilatación es despeje. ¿Ya? Eh, yo lo que les sugeriría, les vuelvo a comentar, es que tal vez incluso podrían llevarse esta fórmula ya hecha, ¿no? En su formulario, en caso de que les pida algo parecido, ¿no? Pueden hacer pueden despejar la fórmula de la temperatura inicial, temperatura final, área final, el coeficiente, ya pueden tenerlas hechas, ¿ya? Entonces, no es tan complejo como parece. ¿Ya? En fin, que ustedes tengan que hacer algo raro, edificar, ¿no? Pero aquí es simplemente poner uno a otro y despejar lo que se pueda. ¿Ya? Bueno, esta pregunta me parece interesante. ¿Ya? Hasta ahora vimos coeficiente de dilatación lineal, superficial. Lineal, si es una línea, ¿no? Un alambre, esas cosas, un aro, etcétera. Superficial, si es que es una lámina. Volumétrico, si es un elemento con volumen, ¿no? Un cilindro, un cubo. ¿Bien? La fórmula es exactamente la misma, lo único que cambia es que el coeficiente de dilatación. ¿Bien? El problema viene a ser en este tipo de ejercicio. Este tipo de ejercicios son engañosos. Son los engañosos. Dicen, tenemos una plancha de cobre, ya, perfecto, que tiene un hueco circular, dice. ¿Ya? Se calienta y el hueco aumenta su tamaño, dice. Calcular la temperatura final. Bien. Lo primero que yo veo es una lámina. Entonces digo, bueno, es lámina. Vamos a utilizar coeficiente de dilatación superficial, ¿no? Porque es una lámina. ¿Ya? Pero aquí tienen que tener cuidado con qué es lo que están pidiendo. A ver, si a mí me dice, como en el ejercicio pasado, quiero saber cuál es el tamaño de la lámina,
Entonces voy a utilizar dilatación superficial. ¿Por qué? A ver, yo tengo una lámina y esta lámina, ¿qué va a hacer? Va a crecer para este lado, va a crecer para este y para este. Por lo tanto, su crecimiento va a ser diferente a si fuera un alambre, porque el alambre solamente va a crecer para acá y para acá. ¿No ve? En cambio, aquí ya crece, tendría que crecer para acá. ¿No? La dilatación es cuánto crece en general, pero si es un alambre, entonces va a tender a crecer más en una dimensión. Si es una placa, va a crecer en dos, o sea, va a distribuir su crecimiento en dos dimensiones. ¿Bien? Ahora, en este caso, no me están pidiendo el tamaño de la placa, me están pidiendo el tamaño del círculo que está adentro. A ver, miren, tiene un hueco circular adentro y me están pidiendo sobre el círculo. Yo sé que está dentro de una placa, ¿bien? Pero lo que está creciendo, lo que me están dando los datos es cómo está creciendo el círculo, ¿bien? Y imaginémonos que agarro y yo le corto este círculo, ¿ya? Va a estar como un aro, ¿no? Va a estar un aro. Yo lo corto y lo extiendo. ¿Qué es realmente? Lineal. Entonces, si es un círculo y están pidiéndome el perímetro, bueno, si más que todo lo que me piden el perímetro, entonces es lineal. Ahora ya si me pidieran el área, ya sería superficial, pero me están pidiendo el perímetro. ¿Cuánto crece el hueco? ¿Cuánto crece el perímetro de ese hueco? Entonces pasa a ser lineal. Yo creo que esto es lo único difícil de este ejercicio, porque después, una vez yo entiendo que esto es lineal, es fácil, porque es el mismo ejercicio anterior, ¿no? Calculo la temperatura, aquí está cuánto creció, temperatura final, no, temperatura inicial y el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que los otros ejercicios. La única diferencia es saber qué es lineal, superficial o volumétrico. Hay otro ejercicio muy parecido, lo estaba buscando, que decía lo siguiente. Yo tengo un aro de latón. Yo tengo un aro de latón. Y quiere pasar un cilindro a través de él. ¿Eh? El aro de latón, digamos, mide 3 y el cilindro mide 2,90. Perdón. Es un decir, ¿no? Aquí este vale 3 y este vale 2,99. Es un, ¿no? Y te preguntan, ¿a qué temperatura debo calentar el aro para que pueda pasar el cilindro? Este es otro ejercicio que igual tiene esta composición. ¿Qué estoy calentando? ¿Qué está creciendo? El aro. Si yo lo corto el aro, se vuelve igual que este, lineal. Entonces, es una operación lineal. Pero Eric tiene un cilindro, ya, pero el cilindro está ahí nomás para decirme cuál es la longitud final. Y lo que está creciendo, lo que está dilatando es el aro. Entonces, si a mí me dicen que trabaje sobre el aro, es lineal. Ahora, si me dijeran, ¿a qué temperatura tendría que estar el cilindro para que yo pueda pasar? Ahora sí sería volumétrico. ¿Por qué? Porque es el cilindro el que tiene que contraerse para poder pasar a través del aire. Entonces, mucho cuidado con qué es lo que le están pidiendo. La mayoría de los casos de los ejercicios con esto y esto, ¿ya? Es lineal.
¿ya? Porque le va a pedir el perímetro del aro, o qué tanto el aro va a crecer o se va a quedar, ¿ya? Entonces, tomar eso en cuenta. Ojo, no le estoy diciendo que siempre, sí o sí va a venir el aro, tal vez ahí se chifla esta vez y pide el cilindro, ¿no? ¿Ves? Y después la fórmula es la misma. Lo único que cambiaría es que qué coeficiente de dilatación usar. Porque después el despeje, los valores que me están dando, todo es lo mismo. ¿En qué cambia? En esto. Nada más. Ahí está el error. Ese es el error que puede suceder en que crezca más o menos. Una vez saben, entonces, aplica la fórmula. Listo. Nada. ¿Qué es lo que busco? Temperatura final. Uso la fórmula de temperatura final. ¿Qué busco? Temperatura inicial. Ya. Listo. ¿Bien? Como verán, esta parte no es difícil. Lo único que sería complicado es determinar qué coeficiente de dilatación uso y de ahí nomás. Bueno, eso es cuestión de dilatación. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es, a ver qué me comentan, podrías hacer el ejercicio tipo flash. A ver, es que, ¿cuál? Este que vimos, este de aquí. Ya, bueno, datos. Miren, datos. Para eso siempre es bueno esquematizar, ¿no? Tengo esta placa, tiene un hueco circular y me dicen aumenta su diámetro en tanto, perfecto. Entonces, ¿qué voy a usar? LF, mi L se parece al LF es igual a L sub 0, 1 más coeficiente de dilatación lineal, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? La misma fórmula. Empiezo a poner acá LF, L sub 0, cuánto es alfa, cuánto es temperatura final, cuánto es temperatura inicial, ¿no? Lo copio lo mismo. Y busco los datos. ¿Ya? Primero, longitud final. Tengo, a ver, vamos a empezar la temperatura. Temperatura inicial dice que es de 25 grados. Listo. Temperatura final es lo que me están preguntando. X. Coeficiente 1,7 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? ¿Qué significa esto de 1 elevado a la menos 1? Pasa que la, la unidad del coeficiente de dilatación es C menos 1. ¿Ya? Esa es la unidad. Vamos. Bien. Longitud inicial. Perfecto. Pero a mí me están dando el diámetro. A mí no me sirve el diámetro. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Como a mí me piden el círculo que está acá, ¿ya? Que me piden el perímetro. Por tanto, ¿cuál es el perímetro de un círculo? 2pi por radio, ¿no? O diámetro por pi.
Listo. Multipliquen, a ver, 20, vamos a pasarlo todo a metro mejor, ¿no? Sería 0,2 por pi. ¿Cuánto sería? Acuérdense, estoy encontrando el perímetro. Si me pidieran cuál es el volumen, cuál es el área, usaría la fórmula del área, que es otra, ¿no? Y por radio al cuadrado. Bien, aquí me dicen que entonces la longitud inicial sería de 0,63. Listo. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es el tamaño final? Bueno, dice que aumenta su diámetro en 0,2. Entonces, si inicialmente era 0,2 metros, va a aumentar. A ver, ojo con estos datos. Miren, es 0,02 milímetros. A ver, este metro, decímetro, centímetro, y me dice que es 0 milímetros, 2. Ahí tener cuidado, porque a veces piensan que esto es milímetro y no es 1/5 de milímetro. Entonces, cuidado con los ceros. ¿Cuánto sería mi diámetro acá? 0,2002, ¿no? Y a ver, esto por pi, ¿cuánto sería? Porque también tengo que sacar, este es el diámetro final, pero a mí no me sirve el diámetro, necesito la circunferencia, ¿no? El perímetro. ¿Cuánto sería? Ahí está. Yo preferiría, a ver si el anterior, este de acá, me lo sacan con unas 4 decimales, ¿ya? A ver, sáquemelo con 4 decimales, porque a veces son tan pequeños los cambios, siempre de preferencia saquen con 4 decimales, ¿ya? Al menos en este ejercicio de, de dilatación, a ver, aquí me dice que es 0, es, a ver. A ver, no estoy comprendiendo. Ya, ese es el inicial. Perfecto. 62,83. ¿Y el final cuál sería? Ya es con 0,002 por pi igual. A ver, este es el final. Este es perímetro final. A ver, ¿cuánto me daría el final? Ahí está. Miren, 62,89. Mire, por bingo, ¿no? Si no le pone mucho, le hubieran salido 0,63, ¿no? No habría cambio. Bien. ¿Y se acuerdan lo que hicimos la temperatura final acá? ¿Dónde está la fórmula? Esta fórmula, la misma, la uso. Tengo longitud final, inicial, -1, temperatura final, exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya no hay mucho más lío después de eso. Reemplazan los datos. Bien. Entonces, sí creo que fue buena idea ver esto. Acuérdense, perímetro del círculo. Ya. Perfecto. Vamos a entrar entonces a el tema de propagación de calor. Esto sigue siendo termostático. La dinámica es eso nomás. Saber qué usar, conocer los datos y después meterlo todo a la calculadora. Nada más. ¿Bien? Este temita que vamos a hacer ya tiene su lógica, ¿ya? Este tema es calor, ¿no? Calor. ¿Qué es el calor
el calor es una especie de energía. ¿Ya? Es una especie de energía que se va transmitiendo. ¿Ya? La energía calorífica. ¿En qué se mide? En calorías. Pregunta de examen, ¿qué es una caloría? La caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 gramo de agua 1 grado centígrado. ¿Ya? Es una caloría. 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. ¿Qué es una kilocaloría? La cantidad de energía necesaria para calentar 1 kilogramo de agua 1 grado centígrado. ¿Ya? Entonces es eso, es energía. También está UTB. Esta es gringa. Es la cantidad de energía o de calor necesario para elevar 1 libra de agua 1 grado Fahrenheit. Eso es el tema de calor. ¿Bien? Estamos hablando de transferencia de calor. Si existen dos cuerpos, ingresa calor, ¿qué va a pasar? Va a subir su temperatura. Estoy ingresando el calor. Si yo pierdo o entrego calor, estaría bajando la temperatura. Siempre que yo entrego, se genera calor positivo. Está entrando más calor. Si yo lo estoy dando, sería negativo. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Para ello entra un concepto nuevo llamado calor específico. Al igual que la dilatación, este es un valor de tabla. ¿Ya? Un valor de tabla que me dice la tercera huella digital, ¿no? De qué es un elemento. El calor específico se mide en gramos sobre calorías por grado centígrado. Bueno, eso es terminología. Entonces, apréndanse esto, qué es una caloría, qué es kilocaloría, qué es UTB. Son preguntas de examen oral, por si acaso. Seguimos. Dentro del calor existen dos tipos. El calor sensible y el calor latente. ¿Ya? El calor sensible, ojo, pregunta de examen también, ¿qué es el calor sensible? Es todo aquel calor que presenta cambio de temperatura sin cambio de estado. Yo meto agua a la heladera y esta heladera, y esta agua empieza a enfriarse. ¿Ya? Sigue siendo líquida. No le ha pasado nada. Estoy poniéndolo abajo en la heladera, ¿no? Y su fórmula es la siguiente. El calor necesario es igual a la masa por el calor específico multiplicado temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Como notamos, aquí tiene temperatura cambiante. Existe un cambio de temperatura. No necesariamente tiene que ser más frío, más calor, puede ser cualquiera. ¿Ya? Calor sensible. Cambio de temperatura y no cambia de estado. Sigue siendo agua, ¿no? ¿Qué es el calor latente? El calor latente es lo contrario. Es todo aquel calor que se genera cuando existe cambio de estado, pero no cambio de temperatura. Bien. Si yo meto el agua a la nevera, este se va a transformar en hielo. Y ese hielo
también tiene su pequeña energía de calor necesaria. Por si acaso, es como decir, yo puedo tener agua a 0 grados centígrados. Sí, existe agua a 0 grados centígrados en estado líquido. Si yo le agrego una cierta cantidad de calor, esta va a congelarse, ¿no? A solidificarse. Y se transforma en hielo a 0 grados centígrados. Esto es el calor latente. ¿Cómo se calcula? El calor es igual a la masa multiplicada el calor de transformación. ¿Bien? Entonces, en este caso, este es un valor de tabla y este también es el valor de tabla. Ojo aquí. Calores más comunes. Por ejemplo, el calor específico del agua es igual a 1. ¿Ya? El calor específico del agua es 1. Estamos hablando de estamos hablando del sistema centesimal. Ya vamos a hablar del sistema centesimal. El calor específico del hielo y el vapor es 0,5. Es raro, ¿no? Que el calor específico de un mismo elemento, porque todo es agua, cambie. Pero es así. Del agua en estado líquido es 1. El calor específico del hielo y del vapor es 0,5. ¿Ah? El calor de transformación de, de agua a hielo, o sea, de la fusión, no, esto sería, claro, de la fusión. ¿Por qué fusión? Se transforma el hielo en agua, ¿no? Es de 80. El calor de la evaporación es de 540. Entonces son datitos que tenemos que tener en cuenta porque mayormente va a ser agua. Entonces, vale. ¿Cómo son los problemas de este tipo? Son bastante interesantes. Vamos a ver. Aquí creo que tengo uno. No, mejor voy a hacer uno yo. Tengo, a ver, vamos a ver, vamos a ayudarnos acá. Ahí aquí tenemos un poco de edad, de teoría, ¿no? ¿Cuáles son las escalas termométricas? Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. ¿Ya? Celsius y Fahrenheit son, a ver, Celsius es la que usamos, ¿no? De toda la vida. Se basa en que el cero es la cantidad, la temperatura de congelación del agua y el 100 es la de ebullición. Está basada en el agua. ¿No? Fahrenheit, por su parte, está basada en otro fluido. ¿Ya? Es un fluido que ellos inventaron, el cual la temperatura entre la fusión de ese fluido y su evaporación lo han dividido entre 120. ¿Ya? Ese es Fahrenheit. Grado Kelvin es ¿cómo se llama? La escala que se basa en Celsius, pero científica, ¿no? Donde el cero es el cero absoluto y también está dividido en 100 partes. Por eso es exactamente la misma. La única diferencia es que se le resta 272,3, ¿no? Ranking es lo mismo, pero de Fahrenheit. ¿Ya? El cero es el cero absoluto. ¿Ya? Igual se divide en 120 partes. Aquí tenemos que la dilatación lineal, que es el calor sensible, el calor latente. ¿Cuál es las unidades de calor? Que es una kilocaloría, todo esto. ¿Ya? Entonces los voy a pasar. Háganme acuerdo.
Vamos a ver. Ejercicio de transferencia de calor. Bien así. Tengo 500 gramos de agua. No. Tengo... Tampoco quiero números muy grandes. Tengo 100 gramos de hielo a menos 8 grados centígrados. Y lo quiero transformar a vapor a 160 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, va más o menos así. Tengo una cierta cantidad, una masa de hielo que está a una temperatura. Obviamente, como es hielo, tiene que ser bajo cero. Y lo quiero transformar a vapor a más de 100 grados, porque 100 grados es la evaporación del agua. Bueno, ¿cómo hago esta transformación? Lleva un proceso, porque no es que yo pueda agarrar y decir, transformo el hielo a vapor a 100 grados, a más de 100 grados. Todo tiene su pequeño proceso y lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Primero, tengo esto de aquí, tengo el hielo. ¿Bien? Este hielo está a menos 8 grados centígrados. ¿No ves? Ese es el inicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que bajarle la temperatura hasta 0 grados. ¿Ah? ¿No lo puedo transformar en vapor? No, porque no existe vapor a menos 8 grados, ¿no ves? Tengo que subirle la temperatura hasta llegar a hielo a 0 grados centígrados. Bueno, ese es el segundo paso. Transforma. ¿Qué sigue después? Tengo hielo a 0 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformarlo a agua a 0 grados centígrados. Posteriormente, esta agua yo la voy a calentar. ¿Ya? Se va a transformar en agua a 100 grados centígrados. Pero sigue siendo agua. Está a un borde de la ebullición. Y le agrego ese calor necesario y se transforma en vapor a 100 grados. Y finalmente le subo más la temperatura y se transforma a vapor a 160 grados centígrados. ¿Okay? Como nos damos cuenta, no es que yo pueda transformar de un rato a otro hielo a vapor. Tiene su proceso. Este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, este es el 4 y este es el 5. Y los enumero. 1. Primero, cada uno es un pequeño problema. Vamos primero por él. El 1. ¿Qué es? ¿Qué está pasando con el 1? Está cambiando la temperatura, pero sigue siendo hielo. ¿Qué es el calor que hace eso? El calor sensible, ¿no? ¿Cómo se calcula el calor sensible? Masa por C por temperatura final menos temperatura inicial. Así lo calculo, ¿no? Bueno, reemplazo. ¿Cuál es la masa? 100. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Dijimos que es 0,5. ¿Cuál es la temperatura final? Es esta, ¿no? 0. ¿Cuál es la temperatura inicial? Esta. A ver, aquí es menos, pero mi temperatura inicial es menos 8, ¿ya? Cuidado con ese menos, ¿ya? Cuidadito. ¿Cuánto sería esto? 100 por 0,5 por 8. 400. Ese proceso a mí me va a costar 400 calorías. Calorías porque estamos trabajando en gramos.
Bien, primero hecho. Vamos por el segundo. ¿Qué va a pasar en el segundo? Como vemos, no tiene cambio de temperatura, pero cambia de estado. Eso es calor latente. Como yo lo calculo, L por la masa. ¿Cuánto dijimos que era el calor de transformación del hielo? 80. Y la masa sigue siendo 100. Estamos asumiendo de que no se va a perder más. Esto daría 8,000 calorías. Nótese que es más difícil pasar de estado a otro que bajar la temperatura, ¿no? Genera mucho calor. ¿Ya? Vamos por el 3. Existe un cambio de temperatura sin cambio de estado, calor sensible. Masa por C por temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a ver, masa, ¿cuánto es? Sigue siendo 100, ¿no? No se ha perdido. El calor específico esta vez ya es del agua, o sea, 1. Temperatura final es 100 menos temperatura inicial que es 0. Esto sería 100%. 1, 2, 1, 2 calorías. 10.000 calorías. Seguimos, 4. 4, ¿qué existe? Cambio de estado sin cambio de temperatura. Este es calor latente. L por M. L, ¿cuánto dijimos que era? 540, ¿no? Por masa, que es, sigue siendo 100. 54.1,2 calorías. Y finalmente 5, hay cambio de temperatura sin cambio de estado, calor sensible, masa por coeficiente TF menos T sub 0. Masa sigue siendo 100, calor específico es 0,5 del vapor, ya estamos hablando, temperatura final 160 menos 5. ¿Esto cuánto sería? 50 por 60, ¿no? 3.000. Bien, ya hemos hecho todo. Y finalmente mi resultado va a ser la suma de todos estos. ¿Ya? Lo puedo transformar a kilocalorías. ¿Cómo le quito 3 ceros? ¿No? 1, 2. Y aquí es 0. 10, 54, 57. Creo que es 65,4 kilocalorías. ¿Ya? Que he hecho sumado nomás todo, ¿no? Lo he transformado ahora en kilocalorías. Si quiere usted lo puede seguir usando en calorías, no hay problema. ¿Ya? A veces por la cantidad de ceros que uno pone, lo prefiere transformar en kilocalorías. ¿Ya? ¿Cómo transformo de kilocaloría a caloría? Lo divido entre 1000, nada más. Igual que el metro, igual que el litro. Y ahí está. La cantidad de calor necesaria para transformar 100 gramos de hielo a 80 grados, de 8 grados a menos 8 grados centígrados a vapor a 160 grados centígrados es de 65,4 kilocalorías. ¿Ya? Ahí podría terminar el ejercicio. Pero también me puede decir, bueno, 65,4, ¿no? Bien. Me dicen, ya está bien, necesitas 65,4 calorías. Yo tengo mi pedazo de hielo de 100 gramos y lo quiero transformar en vapor. Pero estoy en el campo. O sea, esto de aquí, este es el calor que yo necesito apuntar, que yo necesito darle para que eso pase. Pero este calor va a venir de algún lado. No se va a crear espontáneamente. En este caso el problema me dice,
Para ello, se tiene carbón, ¿ya? Que genera 200 kilocalorías por kilo. Entonces, el carbón me genera, dice, 200 kilocalorías por kilogramo de carbón. Pero su utilidad, pero tiene una pérdida del 30%. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo agarro carbón y lo pongo en una estufa o en un lugar donde se pone el carbón, este va a calentarse, pero no todo el calor que va a generar el carbón me va a servir. Es por eso que viene la tercera ley de Newton, claro, la tercera ley de la termodinámica, no me acuerdo si la tercera o la segunda, que dice que cualquier máquina que utilice el calor siempre va a tener una pérdida, como es este caso. ¿Qué va a pasar? El 30% capaz se va a calentar el mango, el metal, ¿no? Pero no va a ir todo a calentar mi hielo. ¿Ya? Va a calentar el metal, se va a calentar el ambiente, entonces existe una pérdida. ¿Ya? Esa pérdida es la que está teniendo acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a mí me dice que genera 200 kilocalorías, ¿no? Esto supone el 100%, si es que todo el calor se dedicara a derretir el hielo. Pero no, esto no sucede así. ¿Ya? Existe 30% de pérdida. Por lo tanto, solamente el 70%, si esto es pérdida, el 70% va a ser funcional, o sea, va a derretir el hielo. Entonces, esto es regla de 3 simple. Ta, 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 ta. ¿Qué es lo que hago? Este lo multiplico con este y lo divido entre esto. 70 por 200 dividido 100. 140. Dice, ¿no? Ya está bien, 1 kilogramo de carbón te genera 200 calorías, kilocalorías. Pero realmente solamente te va a servir 140. Entonces, este de aquí es el calor real, el calor funcional que me va a dar el kilogramo de carbón. Tengo que hallar esto. Ahora sí, si yo digo 140 kilocalorías son generados por 1 kilogramo de carbón. Pero yo no necesito 140, necesito 65,4. Entonces, ¿cuánto carbón necesito? Vuelvo a hacer regla de 3 simple, ¿no? Este multiplico por este y lo divido entre esto. ¿Sí? 65,4 por 1 dividido 140, ¿no? 0,46. Entonces, para transformar 10 gramos de hielo a menos 8 grados centígrados hasta 100 gramos de vapor a 160 grados centígrados, me hace falta 65,4 calorías. Que a su vez, tengo carbón, por lo tanto necesito 0,46 kilogramos de carbón. Y ahí terminaría el ejercicio. Recapitulo esta parte. Difícil, no. Es
capaz un poquito moroso. ¿Ya? Hagan este esquema, es muy útil. ¿Ya? No siempre lo van a pasar de hielo hasta vapor, ya capaz pase de agua a vapor, cosas así. Este es el recorrido completo. ¿Ya? Señalan, en cada salto existe un número, es una operación, y tienen que determinar si es calor sensible o calor latente, ¿ya? Y hacer estas cosas. Como nota aparte, si yo transformo de hielo a vapor, ¿qué pasa? Tiene que ganar calor, ¿no? Tengo que darle calor, o sea, gana calor. Por eso es positivo. Si por lo tanto yo estuviera, si por ejemplo yo estuviera pasando de vapor a hielo, este tendría que perder calor, entregar. Y cuando se entrega, ¿qué es? Negativo. ¿Sí? Si es que fuera de la otra dirección, el resultado le haría negativo. Si es que fuera al revés. ¿Ya? Y eso. Una vez tengo las calorías, ya es pura regla de tres simple para los carbones, ¿no? Es esto. Bueno, chicos, con eso entonces concluimos la clase de termostática, que se va a ver la próxima semana, ya sería la última. Yo creo que lo vamos a hacer en enero ya, porque la otra semana ya es fiestas y todas esas cosas, así que creo que el examen va a ser para el 7, tengo entendido. Entonces, el 2 nos veríamos para el otro tema, que es el calorímetro y termodinámica. ¿Ya? Y aparte, tienen que pasar también, ¿no? Bueno, chicos, entonces muchas gracias por los supervivientes que quedan acá. Nos estamos viendo entonces para el otro año. Pásenla bien, felices fiestas y próspero año nuevo. Así que nos estamos viendo para la próxima. Se cuidan. Un abrazo fuerte. Chao, chao.